Hola, bienvenidos a la primera clase virtual que vamos a dar. Me siento súper incómodo haciendo esto así sin poder interactuar con vosotros y demás, pero es que es lo que hay, no hay más narices. Así que, muy rápidamente, voy a hacer un repaso de la teoría y voy a poner algunos problemas de ejemplo, ¿vale? Haré varios vídeos, este es el primero de ellos del tema 7, ¿vale? Del tema 7 de cinemática. Este va a ser el primero de los vídeos, que voy a hablar de justo la primera parte, que es básicamente el movimiento rectilíneo. Bueno, como podréis ver, la primera parte habla de movimiento, tipos de movimiento, elementos del movimiento, magnitudes, posición, desplazamiento, espacio recorrido, velocidad, aceleración, etcétera. Todo eso, teoría pura y dura, y matemáticas, más bien, el tema de posición, el tema de coordenadas, ejes X y Z. Así que eso os lo voy a dejar a vosotros, ¿vale? Yo no lo voy a tocar, ¿vale? Id leyendo los apuntes del libro, id haciendo ejercicios de esa parte y no deberíais tener mucho problema. Ahora, voy a explicar varias cosas que sí que pueden liaros o que sí que pueden ser un pelín más complicadas. Lo primero que voy a explicar está justo antes del punto 3 de mis resúmenes, que creo que también es el punto 3 del libro, que es justo antes de movimientos rectilíneos, que son las componentes intrínsecas de la aceleración. Las componentes intrínsecas de la aceleración son dos. Que son la aceleración tangencial y la aceleración normal. Son dos cosas que debéis conocer. La aceleración tangencial, ¿qué es? La aceleración tangencial es lo que habéis llamado aceleración, lo que habéis llamado aceleración hasta ahora. Es decir, a que un cuerpo va aumentando su velocidad. Su velocidad no es fija, sino que va aumentando. Entonces, va acelerándose. ¿De acuerdo? Eso es a lo que llamamos la aceleración tangencial. Y se produce en el sentido del movimiento. ¿De acuerdo? Simplemente va aumentando la rapidez con la que se mueve el cuerpo. ¿De acuerdo? Mientras que la aceleración normal lo que hace es no acelera el cuerpo, no hace que vaya más rápido, sino que va cambiando su dirección. ¿De acuerdo? Es decir, que si un cuerpo, su velocidad va en este sentido, en la horizontal, la aceleración normal lo que haría sería siempre va perpendicular al sentido del movimiento, a la dirección del movimiento, y lo que hace es que el cuerpo gire. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración normal simplemente es simplemente varía la dirección en la que se produce el movimiento, pero no lo acelera. ¿Vale? Así, la aceleración es la suma de la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿De acuerdo? Nosotros en la práctica nunca trabajaremos con esta fórmula, ¿de acuerdo? O sea, no tenéis que saberla, simplemente que sepáis que la aceleración tiene esas dos componentes. La aceleración tangencial, que es la aceleración tal y como la conocemos hasta ahora, es decir, cuánto varía la velocidad con el tiempo, ¿sí? Podríamos definirla así. Y la aceleración normal sería la velocidad al cuadrado partido del radio. ¿A qué radio se refiere? Se refiere a que, bueno, veréis, la aceleración normal, que también se llama centrípeta, siempre se produce perpendicularmente a la trayectoria y va hacia el centro de la curva. Eso significa que en una hipotética circunferencia en la que esta sea la velocidad, ¿sí? La aceleración normal sería esta, que va hacia el centro de la curva. ¿De acuerdo? De manera que está claro que esto es el radio, ¿sí? La aceleración normal la dibujamos en ese sentido, da igual la longitud con la que la dibujemos. Simplemente la aceleración normal será, bueno, ya lo hemos puesto aquí,
la velocidad al cuadrado partido del radio de la hipotética circunferencia que va a hacer. Puede no hacer la circunferencia, puede hacer una curva, simplemente que vaya hasta aquí y ya por aquí seguir el movimiento así, ¿vale? ¿Sí? Eso sería la aceleración normal, que es un concepto interesante. Vale, ya simplemente estos son las componentes de la aceleración, para que os suenen. Ahora nos vamos a meter con directamente las cosas que vamos a utilizar, que son, primero, fórmulas del movimiento rectilíneo, y después fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, y luego fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo y uniforme debería sonaros ya del año pasado, ¿sí? Movimiento rectilíneo y uniforme, simplemente, a ver si se ve bien, sí. Movimiento rectilíneo y uniforme simplemente se produce en línea recta y con velocidad constante, ¿vale? Ya conocéis que la velocidad es constante y es la variación de la posición con el tiempo. En principio vamos a pensar que el movimiento es horizontal, por eso ponemos una X, ¿de acuerdo? Si fuera vertical, sustituiríamos la X por una Y. Pero vamos, esto ya lo debéis conocer y lo vamos a ver. Bueno, entonces esto será la posición final menos posición inicial partido de tiempo. Esto ya lo tenéis que tener controlado. Esto, si movéis un poquito las fórmulas, os daréis cuenta de que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pues estas son las fórmulas que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo y uniforme. Esta es la ecuación, bueno, esto es la definición de velocidad, ¿sí? Variación de la posición con el tiempo. Y esta es la ecuación de la posición, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que un cuerpo, pongámonos, que lleva que sigue este movimiento, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro sistema de referencia, nuestro cero, ¿sí? Cuando el tiempo aquí está nuestro sistema de referencia y el cuerpo empieza a moverse aquí, ¿vale? Cuando el tiempo sea 0, el cuerpo está aquí. Cuando el tiempo sea 1, el cuerpo está aquí, por ejemplo. X en el tiempo 1. Cuando el tiempo sea 2, el cuerpo está aquí, etc. ¿Vale? Entonces, ¿dónde va a estar el cuerpo en cada momento? Nos lo va a dar la ecuación de la posición. ¿Vale? Será muy importante para ciertos problemas, sobre todo. ¿Vale? Ahora haremos alguno. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya sabéis, la característica es que sí que tiene una aceleración constante, ¿de acuerdo? Así que la aceleración, por definición, es la variación de la velocidad con el tiempo, por lo tanto será velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. ¿Sí? La definición de la aceleración. Ahora, esto, si movemos las cosas, volverá a daros que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿vale? Y hay una tercera fórmula que se saca moviendo cosas para un lado para otro y no me interesa ahora trabajarlo, ¿vale? Pero sí que lo voy a poner porque se utiliza muchísimo, ¿vale? Que es la ecuación de la posición igualmente. Ecuación de la posición será posición inicial más velocidad inicial que llevaba el cuerpo por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? No me interesa matemáticamente cómo se saca, así que no lo voy a hacer. Vamos con ello. Estas son las ecuaciones de la posición del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estas son el resto de ecuaciones que se van a utilizar, ¿vale? Vamos a hacer un problema con esto. El problema que vamos a hacer va a ser, perdón, es que me podría haber organizado mejor. De la página 226, el ejercicio 12. Página 226, ejercicio 12. Que dice:
Un camión y un automóvil inician el movimiento en el mismo instante, en la misma dirección y sentido, desde dos semáforos contiguos de la misma calle. Perdón, que no he borrado esto. O sea, lo que me está diciendo es que yo tengo un coche, ¿sí? Y un camión. ¿Vale? Bueno. El camión tiene una aceleración constante de 1,2 metros segundo cuadrado. O sea, la aceleración, vamos a llamar camión, vamos a llamarle B, es de 1,2 metros partido segundo cuadrado. Y la aceleración del coche, vamos a llamarle A, es 2,4 metros partido segundo cuadrado. El automóvil alcanza el camión después de que se ha recorrido 50 metros. O sea, se encontrarán... ¿Quién ha recorrido 50 metros? Perdón. O sea, el camión. Desde que el camión recorre 50 metros. Este es el alcance. ¿Vale? Me preguntan, calcule. A. Tiempo que se tarda en alcanzar el coche al camión. B. Distancia que separa los dos semáforos, o sea, esta distancia, que la vamos a llamar XAB. ¿Y qué velocidad posee cada vehículo cuando están emparejados? O sea, cuando se alcanzan. Velocidad A final y velocidad B final. Esto es lo que me piden. Muy bien. Pues vamos a hacerlo. Este tipo de problemas, tanto los de alcance como los de dos cuerpos que parten en sentidos opuestos, perdón, y se cruzan, ¿sí? Ambos se hacen de la misma manera, que es con la ecuación de la posición, ¿vale? Ecuación de la posición, tanto si es un MRU como si es un MRUA. ¿Vale? O sea, si es rectilíneo uniforme como si es rectilíneo uniformemente acelerado. Se hacen con la ecuación de la posición. Así que, estos son MRUAs. Así que lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta... ¡Uy, va! Que no se me ha... Perdón. Lo primero que vamos a hacer es escribirnos la ecuación de la posición para el MRUA. Vale. Y vamos a escribir la ecuación de la posición para el coche. Para el coche, la ecuación de la posición será su posición inicial. Bueno, pues lo lógico es que pongamos el 0 aquí, ¿no? Va a ser lo más cómodo. ¿Sí? Ponemos nuestro sistema de referencia aquí. Por lo tanto, su posición será posición inicial, que es 0, ¿no? Más velocidad inicial por tiempo. Si nos dicen que parten, que están parados en un semáforo, su velocidad inicial es 0. Por el tiempo, pues será 0. ¿Sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? O sea, que la ecuación de la posición para el coche será... Si dividimos entre 2 nos da 1,2 t cuadrado. Porque esto 0 por t es 0, ¿no? Así que nada. ¿Bien? Esto para el coche. Para el camión. Para el camión, la ecuación de la... Perdón, vamos a poner XA para saber qué es el coche, ¿eh? Para el camión será posición inicial. No la conocemos, es XAB. ¿Estamos de acuerdo? Posición final, perdón, posición inicial será esta, que hemos llamado XAB. ¿Os acordáis? XAB. Más velocidad inicial por tiempo. Hemos dicho que es 0, ¿no?
más 1/2 de la aceleración, que es 1,2 por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Así que la ecuación de posición del camión será x a b más 0,6, ¿no? La mitad de 1,2 es 0,6 por el tiempo al cuadrado. Vale, ya tenemos las dos ecuaciones de la posición. Vamos a ver que haya puesto todo igual que lo había hecho yo antes para... Bien. Y ahora, una vez que tenemos las dos ecuaciones de la posición, lo que vamos a ver es que tenemos dos incógnitas, tres incógnitas. A ver, perdón, que... Tenemos la incógnita de la posición A... Ah, perdón, no, vale, sí. La posición de A y la posición de B... Perdón, es que me había liado, perdón. La posición de A y la posición de B serán la misma en el momento en el que se crucen, ¿no? Esto es la posición de A que va a coincidir con la posición de B en el momento en el que estamos buscando, ¿no? Porque se cruzan, porque se alcanzan, entonces la posición será la misma. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, posición A y posición B, ya le vamos a quitar este subíndice porque no lo vamos a necesitar, porque es la misma. ¿Vale? Pero fijaos que tenemos posición, una incógnita, tiempo, otra incógnita, y la distancia entre coche y camión inicial, una tercera incógnita, y tenemos solamente dos ecuaciones. Tenemos que siempre, ya sabéis, un sistema de ecuaciones, tú tienes que tener tantas ecuaciones como incógnitas, ¿sí? Porque si no, no puedes resolverlo. Así que tenemos que buscar una tercera ecuación. Esa tercera ecuación, si lo pensáis, viene de aquí. Vosotros sabéis que 50 metros es la posición, o sea, 50 metros será, o sea, la posición en que se encuentren será 50 metros más la distancia a la que estaban. ¿Veis? La distancia a la que están más 50 metros es lo que ha andado el coche A, o sea, al final el punto en el que se encuentran. ¿De acuerdo? De manera que aquí tenemos nuestra tercera ecuación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora entonces es coger e igualar dos ecuaciones. Concretamente vamos a igualar esta ecuación y la ecuación de B. Como podéis ver, al igualar estas dos ecuaciones, me queda 50, bueno, quitamos metros, 50 más la posición AB es igual a posición de AB más 0,6 t cuadrado. ¿Sí? Esto y esto se me va. ¿De acuerdo? Lo paso aquí restando y se me va. ¿Sí? Y me queda que 50 es igual a 0,6 t al cuadrado. 0,6 pasa dividiendo y me queda que t es igual a 50 entre 0,6 y la raíz cuadrada, ¿no? Esto al hacerlo nos da 9,13 segundos. Eso es lo que me piden en el apartado A, el tiempo. En el apartado B me piden la distancia entre A y B, ¿sí? La distancia entre A y B la vamos a sacar directamente de aquí. Tenemos el tiempo. No, perdón. Sí, la distancia... A ver, en el apartado B... Perdón, ¿eh? En el apartado B me dicen qué distancia separa los dos semáforos.